Voy a empezar, digamos, esta charla intentando, que no sé si lo conseguiré, explicar un poco el origen del conflicto, de por qué estamos aquí. La verdad es que nunca llegué a imaginar que se pudiera dar una charla sobre el Pont de Toledo, de por qué estamos aquí después de 10 años, pero realmente el origen del conflicto no lo tenemos en el año 2007, que es cuando se aprueba el Pont de Toledo. El origen del conflicto lo tenemos en el año 1998, que es donde realmente está el problema. En el año 1998, pues sí, en el año 1998. ¿Por qué? Pues porque un año antes, en el año 97, como muchos de ustedes saben, porque que insignes juristas, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia mediante la cual determinó que las competencias en materia urbanística correspondían a las comunidades autónomas, no al Estado. Hasta esa fecha teníamos una ley del Estado para todo el territorio nacional, pero a partir de esa sentencia, cada comunidad autónoma tuvo la oportunidad de legislar y de establecer su propia normativa urbanística. Y lógicamente la ley del Estado que estaba en vigor en ese momento se derogó casi en su totalidad, quedaron solamente algunos preceptos en vigor del texto refundido del año 92, y en el año 98, en concreto creo que fue en el mes de marzo o abril, el Estado dictó su propia norma, su propia ley del suelo de valoraciones, y en concreto lo voy a leer, un articulito, el artículo 6, apartado primero de la ley 6/98 del Estado del 13 de abril, decía lo siguiente: la legislación urbanística, o sea, la legislación autonómica, garantizará la participación pública en los procesos de planeamiento y gestión. Eso es lo que decía. 3 meses después, la comunidad autónoma aprueba su ley del suelo autonómica, la famosa LOTAU, la ley 2/98, y en concreto, en su artículo 36.2a, decía lo siguiente: a la hora de hablar de la redacción de los planes de ordenación municipal, tenían que tener una información pública por un periodo mínimo de un mes, anunciada en el Diario Oficial, en uno de los periódicos de mayor difusión, deberá encontrarse diligenciado en el municipio para su consulta pública, y luego en un párrafo segundo decía esto, y este es el nudo gordiano de la cuestión: no será preceptivo reiterar este trámite, o sea, la información pública, en un mismo procedimiento, ni aun cuando se introduzcan modificaciones sustanciales en el proyecto, bastando que el órgano que otorgue la aprobación inicial la publique en la forma establecida en el párrafo anterior y notifique ésta a los interesados personados en las actuaciones. Dicho en román paladino, si después de la información pública existían alegaciones por parte de propietarios o bien derivados de informes sectoriales, y eso suponía que el texto que había sido sometido a información pública se modificara sustancialmente, ahora explicaremos qué podemos entender por una modificación sustancial, no era necesario, insisto, no era necesario repetir el trámite de información pública, sino que lo que tenía que hacer la administración local era, si había hecho una aprobación inicial, volver a hacer una segunda aprobación inicial, una ratificación de la aprobación inicial, publicar esa ratificación de la aprobación inicial en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en un periódico, y notificar esa concreta cuestión a todas las personas o entidades que se hubieran personado en el procedimiento como interesados. Bien, bueno, pues ese precepto, el artículo 36.2a, párrafo segundo, del año 98, ha estado en vigor, ha tenido luego una redacción posterior, que luego comentaré, pues hasta septiembre de este año. Hasta septiembre de este año. O sea, ha estado 18 años en vigor, sin tacha de inconstitucionalidad alguna. Lógicamente, y lo comentaba la prensa, y ahora que está tan de moda, cuando una comunidad autónoma se pasa de frenada y legisla o regula cuestiones que son competencia del Estado, el Estado reacciona rápidamente y plantea un recurso de inconstitucionalidad contra un determinado precepto, o varios, o contra la ley en su totalidad. No fue el caso.
en el año 98, la Administración del Estado no advirtió ningún atisbo de inconstitucionalidad en ningún artículo de la LOTAU. Ni siquiera los órganos internos de control de la comunidad autónoma, en este caso el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que tiene la obligación de informar una ley antes de que se apruebe por las Cortes, advirtió ningún atisbo de inconstitucionalidad en este precepto. Por tanto, este precepto entró en vigor y se ha venido aplicando normalmente en la región por todas las administraciones y particulares que lo han utilizado. Y digo particulares porque cuando se pusieron de moda en el boom los planes parciales de mejora que reclasificaban suelo rústico, que tenían que finalmente seguir un procedimiento, este procedimiento, cuando se introducían modificaciones sustanciales en el texto y en el contenido, también se omitía ese segundo trámite de información pública. Y aquí, digamos, no ha pasado nada. Y ha habido muchísimos planeamientos, digamos, regionales que se han aprobado en los últimos 20 años que han aplicado este precepto. Y no ha pasado absolutamente nada. Pero a Toledo le ha pasado. Esa es un poco la mala suerte que hemos tenido. Bueno, ese es el origen del conflicto, insisto, porque al final todas las sentencias que vamos a ir un poco desgranando no atacan el POM en sentido estricto, sino que se circunscriben a una cuestión estrictamente formal y no es el POM en sentido estricto como documento, sino al procedimiento de tramitación de ese POM. Pero lógicamente una administración local, en este caso, como puede ser el ayuntamiento, podrá controlar el contenido del POM, pero lo que no podrá controlar es el contenido de la tramitación de ese POM que ya le viene dado 10 años antes. Es el que había. Y ese es el problema. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues como todos ustedes saben, y si no lo saben ya se lo cuento yo, este maravilloso POM del año 2007 salió a información pública en el año 2005 con un determinado contenido, sale a información pública como indicaba la norma y se presentan pues multitud de alegaciones. Y en el seno y en el trámite de resolución de esas alegaciones y de los diversos informes sectoriales, la administración local entiende oportuno estimar determinadas alegaciones, incorporando, digamos, en el texto, pues lo que se entiende y nadie discute, modificaciones sustanciales, que básicamente eran, por resumir, pues un incremento del suelo urbanizable industrial, el famoso PP11, que inicialmente tenía una superficie de unos 890.000 o 900.000 metros cuadrados, pasa a tener una superficie de 2.800.000, 2.900.000 metros cuadrados. El sector PP12 Pinedo tiene un incremento de edificabilidad, donde no teníamos suelo urbanizable en los terrenos de Azucaica, pues pasa a ser un sector de suelo urbanizable y supone un incremento de edificabilidad, lógicamente, y un incremento de superficie urbanizable no inicialmente prevista, y lógicamente ante un incremento de la superficie urbanizable y edificable, pues un incremento de las previsiones de dotaciones, de infraestructuras, de servicios, de agua, abastecimiento, etc. Bien. Una vez incorporadas o estimadas todas esas alegaciones, o parte de esas alegaciones por parte de la administración local, el 2 de junio del año 2006 el ayuntamiento procede a aprobar inicialmente el Plan de Ordenación Municipal de Toledo, incorporando todas estas cuestiones que habían sido objeto de alegación y basándose en la ley y en el reglamento de planeamiento, que igualmente eximía de este segundo trámite de información pública, pues aprueba inicialmente este documento, lo publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, lo notifica a todos los interesados y continúa la tramitación, manda el documento y el texto a la Comisión Regional de Urbanismo para su informe y posteriormente, como todos ustedes saben, pues en marzo del año 2007 se procede a la aprobación definitiva del POM por parte de la Consejería de Urbanismo en ese momento. Bien, bueno, pues a partir de ese momento comienza la andadura judicial del POM de Toledo. Inicialmente se plantean 8 recursos contenciosos administrativos, solo uno de ellos, digamos, es resuelto sobre una cuestión de fondo, era relativo, creo que era la unidad de actuación 16, a la segunda fase de Montesión, donde el TSJ termina anulando
las previsiones que tenía el PON sobre esa segunda fase de Montesillón, donde el PON planteaba la reducción de la parcela mínima y finalmente el Tribunal Superior de Justicia entiende que esa reducción de la parcela mínima no estaba motivada y justificada y por tanto la anula. Y luego, digamos, tenemos otro paquete de 7 recursos que van a ir, digamos, siempre de la mano y que nos van a ir acompañando a lo largo de todo el íter procesal de esta historia del PON de Toledo. Cada uno fue planteado por distintos particulares. De esos 7 recursos, solo en 3 de ellos, bajo la misma firma del mismo letrado, pues todos ellos planteaban lógicamente, pues cada uno sus alegaciones, por qué no estaban de acuerdo, por razones varias que no vienen al caso. Pero 3 de ellos sí que planteaban con carácter previo a las cuestiones de fondo una cuestión de forma, que era pues que en base a la doctrina del Tribunal Supremo, una doctrina también bastante ya histórica y vetusta, de que cuando existen modificaciones sustanciales en la tramitación de un instrumento de planeamiento se debe reiterar el trámite de información pública, pues, amparados en esa doctrina del Tribunal Supremo, entendían que el acto que se hizo en concreto el 2 de junio del 2006 pues viciaba de nulidad, digamos, toda la tramitación y todo el texto por la ausencia de ese trámite de información pública. Bueno, en principio la administración, tanto local como regional, contestó esas demandas, lógicamente invocando que se había limitado a cumplir la norma y que era una norma que estaba vigente y que por tanto pues proponía la desestimación de los recursos. Pero el Tribunal Superior de Justicia, entre los meses de junio y julio del 2011, dicta 7 sentencias iguales, sin discriminar ya, por decirlo de alguna forma, lo que pedía cada uno, sino son 7 sentencias idénticas, donde anula el plan de ordenación del Plan de Toledo. ¿Y en base a qué? Pues el ponente se basa en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2008, que es la que había anulado el Plan General de Castellón. Como saben, y si no lo saben yo se lo cuento, la Comunidad Valenciana hasta una determinada fecha tenía una ley urbanística prácticamente idéntica a la nuestra, porque sus redactores, a la cátedra de la Universidad Carlos III, habían sido, digamos, también los redactores de la ley urbanística castellano-manchega. Entonces en Valencia existía un articulito prácticamente idéntico al que yo les he leído. Y entonces a Castellón le pasó un poco igual que a Toledo. Había tenido modificaciones sustanciales en el contenido del PON, no había hecho esa segunda información pública, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia terminó anulando el PON y el asunto acabó en el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo, analizando ese precepto, pues vino a decir que, digamos, la normativa urbanística valenciana no garantizaba la participación pública con la redacción de ese precepto y que, por tanto, al ser, digamos, el último eslabón de la jurisdicción ordinaria, era el que tenía la capacidad de seleccionar ante un conflicto de normas cuál era la norma más conveniente a ese caso. En el sentido de decir, oiga, yo tengo aquí una ley del Estado que dice lo que les he leído, en concreto la legislación urbanística garantizará la participación pública, y tenía esa normativa valenciana y tenía que deslindar o elegir o seleccionar qué normativa era la que de forma integradora mejor garantizaba esa participación ciudadana. Y el Tribunal Supremo en el año 2008 pues determinó que esa normativa valenciana no garantizaba la participación ciudadana y por tanto anuló un plan de Castellón. Pero esa sentencia tenía un voto particular muy interesante de una magistrada del Tribunal Supremo que le decía a sus compañeros que no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, pues porque estaban inaplicando una ley. Y que en todo caso, si bien el Tribunal Supremo, los tribunales tienen la capacidad de inaplicar una norma con rango reglamentario que pueda llegar a colusionar o a transgredir la norma o la ley que lo desarrolle, pero una ley emanada de unas Cortes pues no la puede inaplicar. Y si realmente consideraban los magistrados del Tribunal Supremo
que esa norma estaba vulnerando competencias estatales, pues lo que tendría que haberse planteado por parte del Tribunal Supremo es una cuestión de inconstitucionalidad sobre ese precepto para expulsarlo del ordenamiento jurídico, porque al final el precepto seguía ahí, seguía en vigor. Bueno, evidentemente no le hicieron caso a esa ponente y el plan de Castellón pues tuvo su devenir, que tampoco nos interesa en este momento. Nos interesa por lo que les he dicho, porque nuestro Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el año 2011 hace un cortapega literal de esa sentencia que constituye el fundamento jurídico de su resolución. Tiene una primera parte donde analiza, digamos, las modificaciones que se han producido en esas modificaciones sustanciales que hemos comentado, que evidentemente, insisto, nadie cuestiona, y luego aplica esa doctrina del Tribunal Supremo, señala que los preceptos, el valenciano y el castellano-manchego son muy similares y por tanto los mismos efectos que tuvo para Castellón pues los aplica en este caso a la ciudad. Y insisto, bueno, pues en el año junio-julio del 2011, nulidad del Pont de Toledo. Ante eso, Administración Autonómica y Ayuntamiento plantean un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pues lógicamente poniendo o haciendo valer su ley, diciendo, oiga, si al final el vicio o la irregularidad que ha existido en este procedimiento es cumplir mi ley, pues no hay tal vicio, porque yo he cumplido mi ley y por tanto no puede predicarse del cumplimiento de la ley la nulidad de un planeamiento municipal. El Tribunal Supremo, que termina admitiendo a trámite el recurso, el del Ayuntamiento, el de la Comunidad Autónoma lo inadmite por cuestiones formales, finalmente dicta una sentencia en febrero del año 2014 desestimando el recurso de casación del Ayuntamiento y confirmando la nulidad del Plan de Ordenación Municipal de Toledo. Y básicamente poniendo encima de la mesa los argumentos que ya adujo en la sentencia del año 2008 y en otras posteriores, donde, bueno, el Tribunal Supremo, como todos ustedes saben, pues no se lleva excesivamente bien con el Tribunal Constitucional, y eso de que el Tribunal Supremo le tenga que preguntar al Tribunal Constitucional algo antes de decidir, pues no es una cuestión que le resulta de su agrado. Entonces lo que viene a decir es, oiga, yo soy el último eslabón de la jurisdicción ordinaria, yo tengo la capacidad de seleccionar la norma que considere más oportuna para el caso, tengo un conflicto de normas, elijo la estatal, porque hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 105, que entiendo que se ha vulnerado. El artículo 105 de la Constitución dice: la ley regulará la audiencia de los ciudadanos directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. Eso es lo que dice el artículo de la Constitución, que presuntamente se ha vulnerado. Bueno, pues el Tribunal Supremo, insisto, en este caso dice, bueno, selecciono la ley del Estado contra la ley, digamos, el famoso artículo 36.2a, párrafo segundo, que entiendo que inaplico. No que derogo, porque lo derogo de facto, pero lo inaplico, no le hago caso, entiendo que no garantiza la participación pública y, por tanto, anulo el Plan de Ordenación Municipal de Toledo. Bueno, ante esa cuestión, el Ayuntamiento de Toledo y la Junta plantean, digamos, un incidente de nulidad de actuaciones, eso nos sonará por lo que hablaremos más tarde, ante el propio Tribunal Supremo, que no deja de ser un trámite un poco inocuo, porque como se plantea ante el propio tribunal, ya sabemos que lo que se plantea ante el propio tribunal pues tiene muy pocos visos de prosperabilidad, como paso previo a ir al Tribunal Constitucional, donde, digamos, alega ya formalmente la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva por no haber dispuesto de un procedimiento con las debidas garantías, al no haberse planteado con carácter previo a dictar sentencia una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto que se estaba cuestionando precisamente su constitucionalidad. Por supuesto, el Tribunal Supremo desestima el incidente de nulidad de actuaciones y el Ayuntamiento ya se ve abocado con una serie de vicisitudes procesales ante el TSJ con el tema de la ejecución de sentencia, pero que tampoco voy a explicar porque si entonces estaríamos toda la mañana. El Ayuntamiento ya plantea recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Plantea en ese recurso de amparo la suspensión cautelar de los efectos de la sentencia, que curiosamente el Tribunal Constitucional no admite. Pero finalmente, en concreto, lo voy a consultar porque son tantas, en septiembre del 2015, el Tribunal Constitucional
Bueno, no he dicho que el Supremo dicta una sentencia y luego 6 autos respectivos, se plantean 7 incidentes de nulidad de actuaciones, se plantean 7 recursos de amparo, o sea, todo siempre multiplicado por 7, y no siempre además en el mismo orden cronológico, que siempre es una patología, ¿no? Pero bueno, porque nunca admitió en ningún tribunal la acumulación de los procedimientos ni de los procesos. Como decía, finalmente, en septiembre del 2015, el Tribunal Constitucional dicta sentencia mediante la cual entiende que se han vulnerado los derechos fundamentales, en este caso el derecho a la tutela judicial efectiva del Ayuntamiento de Toledo, al no haber tenido un procedimiento con las debidas garantías, al no haber planteado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 36.2a, párrafo segundo. Y en mayo del 2007, que hay una nueva ley de suelo, que cambia completamente la del año 98, se dicta una nueva ley de suelo que está regresora en muchas cosas, pero que ahora no viene al caso. ¿Cómo regula la cuestión de la información pública en instrumentos de planeamiento? Pues la regula diciendo que se respetará lo que diga la ley autonómica. ¿Eso qué quiere decir? Que, curiosamente, cuando el Tribunal Constitucional dicta su sentencia, la ley del Estado faculta, legitima o valida el precepto anulado. Es curioso, es una trágica paradoja. Pero bueno, ese es el problema que ha tenido el PON, un problema de que ha tenido muy mala suerte en las fechas, porque ya es trágico que cumpliendo la ley te anulen un planeamiento, pero más trágico es que te acaban declarando inconstitucional un precepto que ya no está en vigor por haber vulnerado una ley estatal que tampoco está en vigor porque la actual sí que te deja hacer lo que hiciste. Pues bueno, pues eso es lo que ha pasado. Esa es la realidad. Bien, pues ante esa sentencia del Tribunal Constitucional declarando la inconstitucionalidad del precepto, pues los autos vuelven al Tribunal Superior de Justicia y como no podía ser de otra forma, ¿qué hace el TSJ? Pues hacer exactamente lo mismo que hizo en el 2011. Hizo un cortapega literal de su sentencia del año 2011, cambiando los antecedentes, lógicamente, y declarando la nulidad del PON. Pero como digamos aquí tenemos que ver de todo, pues introduce un elemento de, digamos, distorsión o de incertidumbre, y es que hasta ese momento, aunque había habido alguna vacilación por parte del Tribunal Supremo, todo plan de ordenación municipal tiene carácter de disposición general, tiene rango reglamentario, es una norma, no es un acto administrativo, es una norma. Por tanto, como norma, como disposición general, o es válida o es nula. No hay pasos intermedios, válida o nula. Por tanto, no es anulable. ¿Es nula de pleno derecho o válida? ¿Qué significa que no pueda ser anulable? Los actos administrativos pueden ser anulables. La anulabilidad puede predicarse de un determinado acto y entonces, si este es el procedimiento administrativo, si es nulo no ha existido, pero si es anulable, te llevas el vicio a un determinado momento, salvas lo anterior y continúas desde ahí hacia adelante. Puedes utilizar el instituto de la conservación y convalidación de los actos administrativos. Eso nunca ha sido predicable de los instrumentos de planeamiento, precisamente por su carácter normativo. O nulos o válidos. Bueno, pues sin explicar ni dedicarle una sola línea, el TSJ dice, bueno, declaro la nulidad del PON y retroacción de actuaciones al momento en que debió someterse a información pública. O sea, traducido al román paladino, anulabilidad y vuelta al 2, nos metemos en el túnel del tiempo y nos vamos al 2 de junio del año 2006, que fue el día que se aprobó inicialmente el PON con las modificaciones sustanciales de su texto. Entonces dices, bueno, no habíamos quedado durante 50 años que los PONes eran normas y que no eran... Bueno, pues eso es lo que dijo el TSJ, para meter un elemento más de surrealismo a esta cuestión.
El Ayuntamiento de Toledo presenta un recurso de casación. Presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que como todos ustedes saben, y si no lo saben ya se lo cuento yo, ha sufrido una reforma reciente, de tal forma que es un auténtico embudo y un cuello de botella para que te admitan a trámite un recurso de casación. Pues aparte de, vamos, se tienen que dar tantas y tantas circunstancias. Existe, por decirlo, por resumirlo, el recurso tiene que tener para el tribunal un interés casacional. Un interés casacional que al final, antes el recurso de casación era un recurso objetivo, en el sentido que si se daban ciertos requisitos tú podías acceder a la casación, y ahora de facto se ha convertido en un recurso subjetivo, en el sentido de que entran los asuntos o son analizados los asuntos por parte del Tribunal Supremo que el Tribunal Supremo entiende que pueden afectar a una generalidad de personas y que realmente sean susceptibles de merecer su jurisprudencia. De hecho, en unas ponencias técnicas de magistrados del Tribunal Supremo venían a decir, y además con estas palabras, que el Tribunal Supremo no estaba para resolver recursos aunque tuvieran muchísima cuantía. Ellos están para minucia, ellos están para crear jurisprudencia, están para una misión mucho más elevada. Por tanto, toda la morralla que les tocaba resolver pues era un tema tedioso, entonces ellos van a seleccionar ya las cosas que realmente pues, les interesan y que pueden tener efectos para todo el país. Bien, pues el Ayuntamiento presenta un recurso de casación donde lo que le viene a plantear al Tribunal Supremo es lo siguiente: oiga, el Tribunal Superior de Justicia ha hecho una cosa que va en contra de su propia doctrina, lógicamente, que es establecer la anulabilidad, digamos, de un plan de ordenación municipal y no la nulidad. Tiene usted aquí una buena oportunidad para explicarnos, dado que toda la doctrina, todos los catedráticos de Derecho Administrativo del país en este momento están poniendo el grito en el cielo. Cada mes tenemos un artículo de alguno diciendo que hay que revisar la doctrina del carácter normativo de los planes generales, que no puede ser porque al final, yo no sé, debe haber como 30 o 40 planes generales de capitales de provincias que han sido anulados, todos por defectos formales. Que no puede ser que todo el plan tenga carácter normativo, sino que habrá que circunscribir ese carácter normativo del plan a lo que es normativo, a lo que es la normativa del plan. Las ordenanzas, la normativa, pero todo lo que es clasificación de suelo, calificación de suelo, informes sectoriales, tramitación, son actos administrativos susceptibles de anulación y no de nulidad. Pero bueno, y eso que los magistrados del Tribunal Supremo en charlas como estas, evidentemente, en otros foros y en otros, pues dicen que sí, que estaban valorando cambiar esa doctrina, que quizás habían pasado de frenada y que tenían que revisarla. Bueno, pues el Ayuntamiento le ponía, digamos, esa pelota en el tejado a la vista de lo que había dictaminado el TSJ, un poco en contra de su jurisprudencia, y luego lo que el Ayuntamiento manifestaba en el recurso era: oiga, el precepto declarado inconstitucional, lo que hemos hablado antes, ya no está en vigor, hay en vigor otra norma, el presunto precepto estatal vulnerado ya no está en vigor y el actual precepto estatal valida mi actuación. Por tanto, en base también a una doctrina del Tribunal Supremo y también porque la propia ley de jurisdicción contenciosa así lo establece, le solicitó usted que atempere los efectos de la nulidad a la vista de las circunstancias, en el sentido de que si existe una nulidad del PON, circunscribir esa nulidad a las cuestiones que afecten a las famosas modificaciones sustanciales, pero no al resto. Esta cuestión y otra serie de cuestiones formales, que son las que plantea el Ayuntamiento en su recurso de casación. Y esto fue pues, en mayo de este año. En octubre, hace 2 meses, se ha tenido conocimiento, que yo sepa, de los sí, porque todo esto, insisto, 7, todo siempre 7, ¿vale? En octubre tenemos las 2 primeras providencias del Tribunal Supremo inadmitiendo los recursos de casación. No desestimando, inadmitiendo, o sea, no se lo olvide. Además, inadmitiendo en un folio. No se crean ustedes que se han deshecho en argumentos o en fundamentos. Y ante esa inadmisión, y es lo último que tenemos de esta historia, a efectos de relato procesal de los hechos, es
el planteamiento por parte del Ayuntamiento de Toledo de incidente de nulidad de actuaciones por vulneración de la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo, de los, creo que eran 3 o 4 motivos de casación que planteaba el Ayuntamiento, sobre 2 no se pronuncia, los omite, y sobre los que se pronuncia extremadamente de forma sucinta, entiende que la argumentación utilizada por el Tribunal Supremo, por el letrado del gabinete del Tribunal Supremo que ha redactado la providencia, pues es una interpretación irracional. ¿Y por qué? Porque el Tribunal Supremo en su escueta providencia viene a decir que el planteamiento que hace el Ayuntamiento de que la normativa que tiene en este momento, digamos, ahora valida sus circunstancias, sobre todo el tema de la cuestión de inconstitucionalidad, pues es una cuestión que tendría que haber puesto de manifiesto al principio del procedimiento, lo cual evidentemente es un poco absurdo. O sea, ¿cómo voy a poner yo de manifiesto en el año 8 o 9, a lo largo de mi procedimiento administrativo, las cuestiones que atienen a la cuestión de inconstitucionalidad que acontecen 8 años después? Pues yo se las pongo de manifiesto cuando las conozco y cuando las tengo encima de la mesa, pero no antes. Y ese es, digamos, el tema que está todavía pendiente de resolución por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Me imagino que terminarán llegando otras 5 providencias de inadmisión, se plantearán los consiguientes incidentes de nulidad de actuaciones y estaremos a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie. Todo apunta, lógicamente, que el Tribunal Supremo no se va a enmendar a sí mismo y acabe desestimando, no sé si desestimando o inadmitiendo los incidentes de nulidad, y ya desconozco qué va a seguir haciendo el Ayuntamiento, si luego se va a ir al Tribunal Constitucional o lo va a dejar ahí, no sé lo que hará. Lo que sí que está claro es que, bueno, mientras la cuestión de los incidentes de nulidad esté sub iudice, pues quedarán todavía, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha lo tendrá que determinar, en suspenso los efectos de la nulidad. ¿Por qué? Porque los efectos de la nulidad del PON no operarán erga omnes, que se dice, que afecten a todos los interesados, a toda la generalidad, hasta que la sentencia del TSJ, la última, la del 2017, se publique en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El día que se publique la sentencia en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, podremos decir que el PON del 2007 ha muerto, pero no antes. O sea, todos los juicios que podamos hacer aquí es preveyendo que eso pueda suceder, pero no sabemos si va a suceder. Es posible y probable que suceda, pero todavía no ha sucedido. Por tanto, guste o no, tenemos todavía plan de ordenación municipal. Y bueno, esa es, digamos, esa es la historia del PON de Toledo. Como ustedes habrán podido apreciar, las sentencias a las que sucintamente hemos podido hacer referencia en esta pequeña charla, ninguna ha estudiado o analizado el PON de Toledo. Si le faltaba algún informe, si era un PON excesivamente expansionista, si era no sostenible, no. Es una cuestión completamente ajena al PON y era una cuestión de la ley, de una ley, insisto, que ha estado en vigor hasta, en concreto, septiembre de este año, que, para su información, ya para no generar más problemas, el famoso 36.2a párrafo segundo, ahora es tercero, dice lo siguiente, pero eso está en vigor desde hace 3 meses. El plan deberá someterse nuevamente a información pública por el plazo mínimo y en las formas establecidas anteriormente en cualquiera de los siguientes supuestos. A. En todo caso, cuando se produzcan modificaciones sustanciales respecto al documento sometido a información pública. Ya no hay debate. Está claro que nuestra normativa autonómica, a pesar de lo que dice la ley estatal, lo que decía, en el caso de modificación sustancial, tiene que haber un nuevo trámite de información pública. Y B, cuando tras la información pública se incorporen al plan nuevas determinaciones que no vengan derivadas de las alegaciones formuladas ni de los informes emitidos por otras administraciones u organismos. Bueno, pues esta ha sido también una de las consecuencias colaterales del PON de Toledo. Bueno, pues explicado un poco la historia de esta
esta historia novelesca del PON de Toledo, pues quería dedicar también unos minutos a analizar qué efectos puede llegar a tener la nulidad del PON si finalmente esta acontece. También sobre esto, pues se han dicho muchas cosas y bueno, yo aquí voy a dar mi opinión, ¿vale? Lo cual no significa nada más que eso, que es una opinión. Para, digamos, analizar los efectos de la nulidad de un instrumento de planeamiento, lo primero que tenemos que hacer es una discriminación de a qué, digamos, acto lo vamos a aplicar. Porque la nulidad de un PON, ya les anticipo, no supone la nulidad de todo lo que se ha aprobado durante su tramitación. Depende. Y al final eso no lo explica ninguna ley, sino que lo va explicando la doctrina del Tribunal Supremo, que también es vacilante y cambiante, pero bueno, al final el cuerpo de jurisprudencia más o menos uniforme es el que yo les voy a contar. El Tribunal Supremo lo que hace es discriminar entre un palabrejo, son lo que son actos aplicativos normativos y los actos aplicativos no normativos. En cristiano, ¿qué es un acto aplicativo normativo? Pues un plan parcial, un plan especial, un estudio de detalle. Eso es un acto aplicativo normativo, porque, digamos, cuelga o depende jerárquicamente de un plan. Si yo presento un PAU de un plan parcial sobre el PP4, evidentemente lo hago porque tengo ya pintado un sector en el PON, que es el PP4, con unas determinadas condiciones de edificabilidad, intensidad de usos, etc. Depende jerárquicamente de él. Entonces lo que te dice la doctrina del Tribunal Supremo es que nulo el PON, nulos los actos aplicativos normativos, sean o no firmes. Digamos, esa nulidad no es inmediata, sino que hay que solicitarla expresamente en, digamos, en un trámite de ejecución de sentencia o en un procedimiento autónomo. Por tanto, planes parciales, planes especiales, estudios de detalles no sobreviven a un PON nulo. Pero luego están los actos aplicativos no normativos, para ponerlo un poco más complicado. ¿Y qué es un acto aplicativo no normativo? Pues un proyecto de urbanización, un proyecto de reparcelación o una licencia de edificación, por ejemplo. O una liquidación tributaria de IBI, por ejemplo. También es un acto aplicativo no normativo. Pues bien, eso ya no lo dice el Tribunal Supremo, lo dice el artículo 73 de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y es que ante la nulidad de una disposición con carácter general, todos los actos administrativos que sean firmes, que hayan sido dictadas a su amparo, salvo que tengan rango sancionador, sobreviven a la nulidad de esa norma. Por tanto, todos los proyectos de urbanización, reparcelación y licencias dadas al amparo de un PON anulado, que sean firmes, sobreviven. Lo que pasa es que eso depende del acto, puede valer para algo o no. El que tenga una licencia de edificación le puede valer porque la podrá terminar, pero el que tenga un proyecto de reparcelación o de urbanización aprobado, pues podrá hacer la obra de urbanización, podrá escribirla en el registro, pero luego a la hora de pedir la licencia, pues no se la podrán dar porque no habrá cobertura normativa para dársela. Por eso siempre será importante la actuación municipal post-PON de dar cobertura normativa a lo que se ha dado o a lo que está pendiente de darse, sobre lo que hablaremos posteriormente. Pero insisto, no todo se anula, no todo se anula. Y hay actos administrativos que sobreviven. Y eso, como me lo han preguntado tantas veces, aquí en Cedeto, allí los periodistas, ¿y qué pasa con los IBI? ¿Qué pasa con los IBI? ¿El ayuntamiento tiene que devolver no sé cuántos millones, de trillones de euros de los últimos 4 años? Pues no. ¿Qué es un IBI? Un IBI es una liquidación tributaria, es un acto administrativo que se limita a gestionar la recaudación de un impuesto. Un impuesto que es bifásico, tiene una gestión catastral y una gestión tributaria.
una gestión catastral que no hace el ayuntamiento, hace la administración del Estado, el Ministerio de Hacienda, a través de la Gerencia Regional del Catastro, que es la que fija el valor del suelo y la naturaleza del suelo en una ponencia de valores, que en este caso es la del 2007 con sus posteriores revisiones. Y el ayuntamiento, ese censo catastral que se le da por parte de la Administración del Estado, lo aplica a un recibo, le aplica un tipo de gravamen y te cobra. Ese acto, esa liquidación tributaria, si no ha sido impugnada, una nulidad del PON, ¿te puede servir para pedir que te devuelvan el dinero? No, desde mi punto de vista. Evidentemente, si tú has impugnado con carácter previo la ponencia de valores y estás litigando sobre esa cuestión y estás en el TSJ o en la Audiencia Nacional o en el Supremo en ese momento y te pilla ahora esto, ¿te podrá beneficiar? Sí, claro. Luego, ahí sí, porque tú ya has atacado el origen del problema. La cuestión ¿es atacable el valor catastral o la naturaleza del bien a través de un recibo de IBI? Arantxa, pues no. Sí y no. Sí lo puedes hacer, sí puedes justificar que la gerencia catastral no te notificó individualmente la ponencia de valores. Y es el recibo de IBI el primer momento en el que tú tienes conciencia del valor catastral que te han puesto en tu bien. Si es la primera notificación que tú tienes sobre esa cuestión, ahí sí que puedes impugnar directamente el recibo de IBI. Si no, no. Es cierto que incluso esa cuestión está ahora sub iudice por parte del Tribunal Supremo, que se está cuestionando y valorando si realmente los ciudadanos pueden atacar la naturaleza del bien a través de la impugnación directa del recibo de IBI. Existe un auto de admisión a trámite de un recurso de 15 de marzo de este año, donde se ha admitido a trámite en base a unas sentencias de Extremadura y veremos a ver qué determina. Pero en principio, efecto cascada de evolución, desde mi punto de vista, no va a haber. Dicho todo esto, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué pasa cuando el PON se anule? ¿Se abre un agujero negro y nos succiona a todos y entramos en el caos? No. O sea, evidentemente entra en vigor la normativa urbanística preexistente al momento en que entra en vigor, o entró en vigor en su momento, el Plan de Ordenación Municipal del año 2007, que era el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, con sus 27 modificaciones puntuales que lo acompañaron hasta el momento de su defunción. Esa es la norma que vamos a tener, o que tendríamos en vigor en caso de publicación de la sentencia del TSJ del año 2007 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Eso, evidentemente, no deja a la ciudad sin cobertura normativa, le deja un plan, evidentemente desactualizado, pero un planeamiento con su normativa. ¿Qué es lo que debería hacer el ayuntamiento? Y de hecho lo está haciendo, me consta al menos que lo está haciendo. Pues una vez que este, digamos, ínterin judicial termine, que no sé cuándo será, si será dentro de un mes, de 2, de 5, de 8, de 10 meses o de un año, de 2, pues lo que tiene que tener preparado es una serie de modificaciones puntuales rapidísimas sobre el texto normativo del año 86 para adaptarlas a la realidad del 2017 o 18, en el sentido de incorporar todas las actuaciones que se han desarrollado desde 2007 al 2017, a los efectos de que tengan, digamos, perfecta cobertura normativa y perfecta seguridad jurídica, con independencia de que haya actos administrativos que sobrevivan a la nulidad. Pero, digamos, es adaptar pues, los pocos ámbitos que han sido objeto de desarrollo en la ciudad de Toledo. Parque Comercial Abadía, alguna unidad de actuación simbólica, la de Santa Teresa. Muy pocas cosas realmente se han desarrollado al amparo del Plan de Ordenación Municipal de Toledo. Por tanto, digamos, una doble vía: adaptar con urgencia el Plan del 86 a la realidad actual, con el objeto un poco de salvaguardar lo que es el suelo urbano consolidado y aquellos sectores que estén siendo objeto de desarrollo en este momento y que no hayan sido caducados, porque claro,
La tragedia de Toledo es que, como todos ustedes saben, el boom inmobiliario no nos enteramos. No nos enteramos porque mientras existía el macrodesarrollo desordenado en la provincia y alrededores, Toledo tenía un plan, que era el del 86, que estaba prácticamente agotado y no tenía suelo susceptible para poder ser desarrollado, y eso provocó que toda el mal llamada área metropolitana de la ciudad, por llamarlo de alguna forma, pues se desarrollara, digamos, a costa de la ciudad. Burguillos, Vargas, Argés, Olías, Covisa, pues todos esos pueblos limítrofes a Toledo vieron cómo tenían la posibilidad de poner suelo vía plan parcial de mejora, plan reclasificación de suelo, utilizando el 36.2a párrafo segundo, por cierto. Por esa vía pusieron mucho suelo encima de la mesa, se edificó mucho, también muy desordenadamente, con una tipología residencial, bueno, unifamiliar, y bueno, pues muchísimo censo que tenía potencialmente la ciudad de Toledo, pues la ciudad de Toledo lo perdió y se fue, digamos, a toda la periferia. Y cuando, digamos, la crisis pegó de lleno en la ciudad, y además la provincia de Toledo, zona cero, con Castellón y Valencia, pues Toledo era como una especie de ínsula barataria, donde, a pesar de la crisis, como llevaba tantos años sin suelo, tenía un PON recién aprobado que había puesto mucho suelo encima de la mesa, y muchísimas empresas consideraban la ciudad atractiva y susceptible de ser desarrollada. De hecho, se presentaron 15 PAUs de sectores. Luego ya el TSJ en el año 2011 se encargó de que todos los operadores económicos y financieros pues se fueran alejando cada vez un poco más de la ciudad a la vista de la situación que se estaba generando. Pero bueno, como decía, el ayuntamiento tendrá que hacer esas modificaciones puntuales express y paralelamente hacer un nuevo plan, que tardará por lo que tarde. Entiendo que, espero que sea lo antes posible, lógicamente, por el bien de todos, pero tendrá que afrontar esa nueva realidad que tiene, que evidentemente le ha venido, digamos, dada por un conjunto de circunstancias que nada tenían que ver con el propio plan. Pero bueno, pues eso es yo un poco lo que les puedo contar sobre lo que ha pasado, sobre lo que puede pasar, y bueno, pues me someto a, si queréis hacer algún tipo de pregunta o debate, pues a lo que me queréis preguntar y yo pueda contestar. Lo de comentar un poco es por decirlo, que has estado casi una hora, pero de una manera, yo soy de los que normalmente cuando son largas me distraigo, yo creo que muy didáctica, muy bien estructurada, muy bien explicada, que a mí por lo menos muchas de las dudas que tenía me las ha salvado, ¿no? Pero bueno, como dice Joaquín, es vuestro turno, cualquier pregunta que queráis formular, pues es el... Y Arantxa va directo. Joaquín, perdóname, no puedo evitar la pregunta que te voy a hacer. Yo tengo la duda siempre y has hablado de anulabilidad. Entonces, a lo mejor hay otra posibilidad. No volvamos al plan general de ordenación urbana del año 86, retrotraigámonos a la aprobación inicial del PON, es que eso se ve mucho en prensa. Saquemos a información pública las modificaciones sustanciales y continuemos con el plan, con el PON del 2007. ¿Qué te parece? Evidentemente es una opción que nunca debería haber estado encima de la mesa, pero evidentemente el TSJ la ha puesto encima de la mesa. Yo, francamente, no creo que sea una buena idea y motivo mi respuesta. Con independencia de que esa sea una posibilidad, sí, efectivamente, que el propio tribunal da, no obliga a hacerlo, sino que dice, oiga, usted si quiere, vuelva a someter a información pública el texto y arranque de donde venía. Punto número 1. El Plan General de Ordenación Urbana de 1986 estará en vigor mientras eso se hace, ¿vale? O sea, que el plan del 86 entre en vigor no lo va a desterrar esa opción. Punto número 1. Punto número 2. Ese planteamiento del TSJ tiene trampa, porque esto no es tan sencillo. Ah, coño, pues muy fácil, pues lo sacamos de información pública y ya está, ¿no? Y lo volvemos a aprobar inicialmente y luego que nos la aprueben definitivamente en la Junta.
¿Por qué? Porque un instrumento de planeamiento tiene que respetar la normativa en vigor en el momento en que salga información pública. Que el TSJ nos haya mandado al túnel del tiempo al año 2006 no significa que si sacamos esa información pública en el 2018 tengamos que cumplir la normativa del 2006, no. Tenemos que cumplir la del 2018. Y del 2006 al 2018 han pasado muchas cosas y han salido muchas nuevas leyes, en concreto las medioambientales. Y en concreto Toledo, la ciudad de Toledo, ya tiene deslindado su dominio público hidráulico en el río Tajo y tiene marcadas sus zonas de inundabilidad, que precisamente no casan ni cuadran con los sectores de suelo urbanizable que están alrededor del río. Por tanto, si finalmente tú quieres optar por esa vía que presuntamente o falsamente alguien ha creído que es una vía rápida, de vía rápida no tiene nada. Porque si tú te limitas a sacar ese documento de información pública, lo que tienes que hacer es adaptarlo a la nueva normativa y entonces después de sacar la información pública, luego lo tienes que volver a sacar información pública porque realmente lo vas a modificar sustancialmente porque te lo van a informar todas las administraciones negativamente. Y entonces lo que vas a provocar es que vas a optar por un camino que es largo, teniendo un plan del 86 no adaptado a la realidad. Entonces, ¿qué es más inteligente desde mi punto de vista? Es adapta tu planeamiento a tu realidad actual, a tu suelo urbano consolidado, da seguridad jurídica a lo que ya tienes hecho y que pueda funcionar, salvando, para no caer tampoco en revisión, sino en modificación puntual, los ámbitos de actuación que están siendo objetos de desarrollo y paralelamente trabaja en un nuevo plan, pero en un nuevo plan que sea primero aprobable y que sea desarrollable. Pues claro, esto no es cuestión de mantener un plan que reclasificaba todo el término municipal de Toledo. Habrá que hacer un plan, un nuevo plan, que ponga encima de la mesa sectores que se puedan desarrollar por la iniciativa privada, que al final es la que pone el dinero, la que se tiene que gastar el dinero en desarrollarlo. Y sectores de 1, 2 y 3 millones de metros cuadrados quedan muy bonitos en el plano, pero no se hacen, no se pueden hacer, porque no te los financian. En la época del boom llegabas con una reparcelación inscrita a una entidad financiera, con una SL de 3.000 euros y salías con la financiación puesta, pero ya no es el caso. Por tanto, hay que establecer un nuevo plan con un criterio de sostenibilidad y con sentido común. Entonces, esa trampa es en la que han caído otros planeamientos generales que han sido anulados. Castellón, Madrid... que me falta un trámite, pues lo hago otra vez y ya está. No. Eso sería un error desde mi punto de vista. Sería un error, porque al final, insisto, piensas que corres, pero luego al final paras. Y te quedas con un plan del 86 sin adaptar. Entonces, para mí no es una buena solución. En tu opinión, suelos que en el plan anterior del 86 estaban como urbanos consolidados y que este nuevo plan los convirtió en no consolidados, ¿qué posibilidades ves tú de la presentación de una solicitud de licencia en base de que eran consolidados en el 86? Y que el ayuntamiento no te los pague con trampas. Bueno, la verdad es que si por algo se caracteriza, no en nuestra normativa autonómica, sino la mayoría de normativas autonómicas estatales, es determinados suelos urbanos consolidados que de repente se convierten en urbanos no consolidados por una serie de circunstancias varias. Bien, sin conocer el caso en concreto, si, digamos, entra en vigor con todos sus efectos el Plan General de Ordenación Urbana de 1986, que determina de forma clara, nítida y expresa que un determinado suelo es un suelo urbano consolidado, pues en principio no tendría motivo para oponerse a dar una licencia, siempre y cuando en esas tramitaciones express
del Plan General de Ordenación Urbana para adaptar su contenido a la nueva realidad, esos determinados suelos no queden incardinados o contenidos en alguna unidad de actuación que declare la suspensión de efectos de licencia. Si, digamos, en esas modificaciones puntuales el antiguo suelo urbano consolidado se prevé nuevamente como suelo urbano no consolidado y se establece un régimen de suspensión de licencias, pues no podrían darte la licencia. Pero si tu solicitud es anterior a ese decreto... Bueno, pues eso ya será una cuestión de jugar con los tiempos. Será una cuestión de jugar con los tiempos. Pero bueno, está dentro de lo posible, pero creo que lo puedo decir. ¿Alguna cuestión más? También. Yo creo que efectivamente Manuel, ha sido muy Manuel. ilustrativo. Sí, perdón. Yo tengo una consulta, unos matices en el tema de que la modificación sustancial que daba la norma, según has leído eso luego es aplicable por funcionarios. O sea, ¿qué es sustancial o qué no es sustancial o cuánto es sustancial? Es un matiz que luego lo tiene que aplicar alguien. En el PON de Toledo en concreto, del 2005 que se puso a presión pública al 2007, la modificación puede ser más o menos sustancial pues entre 1.700 y 3.600 hectáreas. En algunos sectores con modificación de la edificabilidad, como has comentado tú, de la reducción de la parcela. Pero ya no porque entren más o menos hectáreas, sino porque entran muchos propietarios que no estaban en el 2005 a formar parte del PON de 2007, sobre todo pequeños propietarios, que no tuvieron opción a recurrir, ni a alegar, ni a estar informados. Que a lo mejor luego no habrían recurrido, pero no han tenido la opción. Y en parte por eso es por lo que se anula todo esto. Otro matiz es en lo del tema del IBI que has dicho, de la valoración catastral. Hay por lo que yo tengo entendido, yo no soy abogado, o sea, que me puedes corregir porque no soy abogado, pero yo sí hablo mucho en catastro, porque represento a los afectados del IBI de aquí de Toledo. La naturaleza del suelo no la modifica catastro. El suelo tiene potestad para hacerlo la administración local con la aprobación definitiva de la administración autonómica. Para que catastro valorase como urbano nuestros suelos, sin ser urbanos, es porque el Ayuntamiento de Toledo informó al catastro con documentos oficiales de dónde era el perímetro del PON, de cuáles eran sus sectores, cuáles eran sus parcelas y cuál era la naturaleza de ese suelo. Y nos transformó un suelo, que habría sectores que iban en el PON con las siglas OE, que era lo de en segunda fase de desarrollo. Solo había de forma aprobada, de forma prioritaria, Pinedo y Peraleda. El resto de sectores iban con unas siglas en las fichas técnicas de los PPs que ponía OE, y eso es que es segunda fase de desarrollo. La segunda fase de desarrollo es que no tenían aprobación pormenorizada, y eso lo aprueba y lo hace el ayuntamiento, no lo hacemos los demás. Entonces, cuando el ayuntamiento pasa a catastro la información para cada una nueva ponencia de valores, es el ayuntamiento el que le pasa a la naturaleza como urbano, que luego catastro lo valora muy por encima y lo valora muy mal. Pero quien le da naturaleza de cada tipo de suelos es el ayuntamiento. Entonces, el resultado de ahora de si se anula el PON, evidentemente que no lo tenga recurrido, va a ser difícil de que pueda y que se anule el PON de una vez. Yo no creo que al ayuntamiento le suponga ningún problema económico, entre otras cosas porque el ayuntamiento lleva intervenido un montón de años y Hacienda se encargará de ello. O sea que no va a haber ningún problema. Pero sí que hay un problema en el que se nos están muriendo los mayores con la angustia del problema que dejan a los hijos con este PON, por todo lo que ha venido de plusvalías que se están ganando todas. Pero los mayores están muriendo y muchos han muerto con el problemón de que dejan a los hijos, en vez de todo lo que han luchado toda la vida para tener un cachito de tierra, para dejar a los hijos, esa lucha de toda la vida se ha convertido en un problema que le dejan a los hijos. Entonces, dentro de la plataforma lo que no le va a generar ningún problema al ayuntamiento el que el PON quede nulo definitivamente, y sí va a hacer mucho bien a la ciudad para que puedan venir inversores a ella, que se acabe con el tema judicial, que empiece a haber una seguridad jurídica en el del 86 o en el que hagan una seguridad jurídica y que se pueda trabajar en Toledo. En Toledo no puede venir nadie a invertir,
mientras que esto esté judicializado. Con lo cual Madrid ya está arrancando. A Toledo le queda un tiempo para que llegue, pero si no hay seguridad jurídica seguro que no va a llegar nadie. Ni para urbano ni para industrial. Y en este PON una de las sustancias es que entramos en muchos sectores, en muchas zonas. Yo entré en ese 2007, no estaba en 2005, pero entró todo el PP19, casi gran parte del PP10. El PP11 se amplió por atrás hasta las vías del tren y entraron otro montón de fincas y de propietarios nuevos que ninguno tuvo opción a recurrir. Y cuando quisimos recurrir estamos fuera de plazo. Los que recurrieron, que estaban en el 2005, ya han recuperado el dinero y han ganado casi todos por Audiencia Nacional. Los que no estábamos, como recurrimos fuera de plazo de los documentos, seguimos los juicios. Bueno, te voy a intentar contestar algunas de las cosas que has puesto encima de la mesa. Insisto, mi opinión. Respecto a lo que podemos entender como modificación sustancial, pues modificación sustancial es un concepto jurídico indeterminado. Y como todo concepto jurídico indeterminado, solo puede ser objeto de análisis cada caso en concreto. Pero claro, el Tribunal Supremo nos da una serie de parámetros para saber qué podemos entender por modificación sustancial. Pues por modificación sustancial, a nivel de planeamiento, siempre se entiende cualquier modificación de ordenación estructural. Eso es lo que es OE, que has hecho referencia. OE es ordenación estructural, OD es ordenación detallada. ¿Qué es ordenación estructural? La delimitación de un sector, la intensidad edificatoria, el planteamiento de un sistema general. Si yo tengo un sector de 100.000 metros y lo convierto en 800.000 metros, es una modificación de ordenación estructural y por tanto es una modificación sustancial. Si tengo un sector donde tengo una ordenación detallada pintada, donde la zona verde la tengo aquí y luego la pongo aquí, ¿es una modificación de ordenación detallada? ¿Eso es una modificación sustancial? No. Ese es el matiz. Y luego, respecto a lo que comentas del tema de catastro, quién determina, quién no determina, a ver, yo sé que es difícil de entender porque no debería ser así, pero el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario lleva su ritmo y las leyes del suelo llevan el suyo. Hubiera sido lo idóneo, y de hecho el Tribunal Supremo en el año 2014 dictó una sentencia que palió algo la cuestión, donde las nomenclaturas sería deseable que coincidieran, porque lo que provocan es confusión en la gente llana. ¿Un urbano catastral es un urbano urbanístico? No. Hago un corte temporal hasta la sentencia del Tribunal Supremo del 2014. Hasta la sentencia del Tribunal Supremo del año 2014, un urbano catastral trasladado a normativa urbanística era un suelo urbano consolidado, un suelo urbano no consolidado, o sea, los que están en unidades de actuación y ejecución, y un suelo urbanizable, sectorizado o no sectorizado, programado o no programado, con o sin ordenación detallada. A partir del momento de aprobación. Escucha. Eso era así hasta, digamos, el año 2014, que el Tribunal Supremo hace una pequeña discriminación en los urbanizables. Pero insisto, me llega un recibo de urbana y es un campo de patatas, porque es un urbanizable, con PAU o sin PAU en ese momento. Una unidad de actuación o de ejecución que es un suelo urbano no consolidado, que también es un campo de patatas. Y a mí me viene un recibo de urbano. Claro, tú asimilas urbano, calle, ¿no? Calle, casas, luces, aceras, ¿no? Urbano catastral era todo eso. Consolidado, no consolidado, sectorizado, no sectorizado, programado, no programado. Era todo eso, era urbano catastral. Y luego rústico, pues el rústico. En la ponencia de valores. Eso es lo que dice la ley del catastro inmobiliario, que es en la que luego se tiene que basar las ponencias de valores catastrales, que son actos administrativos. Y entonces el Tribunal Supremo lo que dice en el año 2014, a raíz del análisis de una sentencia del TSJ de Extremadura, es: bueno, vamos a matizar un poco el tema de los urbanizables, de que no todo suelo urbanizable
va a ser a partir de ahora urbano catastral. Entonces, a partir de ahora, Tribunal Supremo, que luego rápidamente el legislador actuó y modificó el texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario y dijo, bueno, pues a partir de ahora van a ser urbanos catastrales los sectores de suelo urbanizable que tengan ordenación detallada ya plasmada en el propio planeamiento o que tengan ordenación estructural con un plan parcial o con un PAU aprobado. Entonces, esos serán urbanos catastrales, pero el resto, o sea, todos aquellos sectores de suelo urbanizable que cuando tú vas al plano del PON solo ves el circulito, pero nada más, esos a partir de ahora van a ser rústicos a efectos catastrales. Y le doy el mandato a todos los ayuntamientos para que en un determinado plazo, decía la ley, comuniquen a la Gerencia Regional del Catastro todos los suelos urbanizables que estén en esta situación, y eso provocará una revisión de la ponencia sacando un montón de sectores de suelo urbanizable que antes tributaban por urbana y que ahora tributan por rústica, y de hecho en Toledo pasó. ¿Qué ocurre? Que la ponencia de valores catastrales evidentemente tiene que tener en cuenta el planeamiento municipal, pero el planeamiento municipal puede decir lo que dice, oiga, esto es mi suelo urbano consolidado, este es mi suelo urbano no consolidado, estos son mis suelos urbanizables, y dentro de mis suelos urbanizables yo ya he definido a nivel de plan general la ordenación detallada de este sector. ¿Y eso qué es lo que es? Pues que yo en el PON ya pinto por dónde van las calles, dónde está la zona verde, dónde están los suelos dotacionales. Cuando ese suelo se desarrolle, el agente urbanizador o los propietarios no tienen que podrán plantearme una innovación, pero no tienen que pensar dónde van las cosas, ya están pensadas, van así. Y usted lo que me presenta es un documento de asunción de la ordenación detallada con un proyecto de urbanización y con un proyecto de reparcelación. En ese caso o escenario, al estar ya pintada la ordenación detallada, esos suelos urbanizables son urbanos catastrales. O no estaba pintada la ordenación detallada, pero hay un PAU aprobado que está en fase de desarrollo. Pues en ese caso también es un urbano catastral. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el Supremo, porque hay muchos PAUs que están aprobados y están muertos. Están técnicamente muertos, no se han desarrollado, no se ha firmado el convenio, el proyecto de urbanización no está presentado, está durmiendo el sueño de los justos, y el PAU está aprobado pero no se ha desarrollado. Lo lógico hubiera sido que el Tribunal Supremo, en vez de llevarse el hito procedimental a la aprobación del plan parcial o del planeamiento, se lo hubiera llevado al último instrumento de gestión o de ejecución, que es donde realmente eso sí que ya tiene una vocación de suelo urbano, porque se va a hacer la obra civil, pero bueno, lo ha hecho así. Pero digamos, el Ayuntamiento de Toledo, que evidentemente participa a nivel de informe en una ponencia de valores catastrales, no determina la naturaleza, determina la naturaleza urbanística, pero no la catastral. La catastral la determina, digamos, la propia gerencia, que tiene que hacer ese ejercicio de interpretación de, bueno, a ver, unidad de ejecución, urbano catastral. Suelo urbanizable, a ver este cómo está, este tiene ordenación detallada, urbano. ¿Este tiene PAU aprobado? Sí, pues urbano. Este no tiene PAU aprobado y no tiene ordenación detallada, por rústico. Pero en las nubes, con unos valores catastrales brutales que estaban incluso por encima de los precios de mercado. Cuando en teoría un valor catastral tiene que ser el 50% del valor de mercado. Pero bueno, pero eso es lo que es, esa es la realidad. Luego, como lo que le llega a uno es el recibo del ayuntamiento, pues se acuerda de la familia del ayuntamiento, que es cuando tiene que pagarlo, pero el ayuntamiento aplica un tipo impositivo sobre un valor y una naturaleza que le viene dada de otra administración. Otra cosa es que, a la vista de si tú tienes modificaciones en tu planeamiento, hombre, evidentemente, si finalmente deviene la nulidad del PON de Toledo, hombre, no hace falta ni que se lo diga, pero lógicamente el ayuntamiento le tendrá que decir a la Gerencia Regional de Catastro, oiga, que me he quedado sin PON y ahora tengo esto. Pues tendrá que hacer usted, Administración del Estado,
Ministerio de Hacienda, Gerencia Regional del Catastro, una nueva ponencia de valores catastrales? Sin duda. Y rápido. Y rápido. Sí, no, si no lo dejan en stand-by hasta que salgan, pero en la ponencia del 2007, si tú te viene el artículo 7.2b y te dice exactamente lo mismo que el artículo 150 que contiene el PON y el 151 que está dentro del PON de 2007, y los dos, tanto el PON de Toledo como la ponencia de valores del 7 que se deriva del PON de Toledo, los dos te dicen lo mismo, que mientras que no esté el plan parcial aprobado, es rústico de reserva, será considerado puesto de reserva. Pero la interpretación que se hizo realmente no fue esa. Pero en la ponencia viene. Bueno, la ponencia, yo que me la he leído también unas cuantas veces, no lo dice así exactamente como tú dices. La ponencia se remite al artículo 7.2b del texto refundido, que es un artículo de la ley de catastro, que habla de que todos los suelos urbanizables, en ese momento los sectorizados y los no sectorizados, desarrollados o no desarrollados, pormenorizados o no pormenorizados, son urbanos catastrales. Pero sí viene la excepción. Pero, digamos, lo que sí que existe es un artículo en la LOTAU que te habla de que los suelos sin programa aprobado, mientras no tengan un programa aprobado, se le aplican de forma subsidiaria las reglas del suelo rústico de reserva. Lo cual no quiere decir, y es el problema de confundir normativa tributaria con normativa urbanística, que insisto, yo no digo que esté de acuerdo, y me parece completamente injusta, porque lo que no tiene sentido que un determinado suelo, dependiendo de si es para expropiaciones, para urbanismo o para cuestiones tributarias, tiene un tratamiento distinto, siempre en favor de la administración, evidentemente, y en contra del administrado, ¿no? Pero ese precepto al que tú haces referencia es un precepto que tiene un ámbito de aplicación, que es la normativa urbanística, no la normativa tributaria. Y a efectos tributarios, el artículo 150 de la LOTAU pues no es invocable el artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario. Está claro que al final los tribunales son sensibles y, a la vista de la injusticia que estaba encima de la mesa, ha modulado sus criterios. Lo podía haber modulado mucho más, se ha quedado, digamos, en un 50-50. Pero no hay que caer en la tentación de este artículo que es muy chulo y me va fenomenal que fuera de aplicación en este otro ámbito, pero es que aquí, por desgracia, cada ley tiene su ámbito de aplicación y ese pues no toca. Pero bueno, de eso podríamos debatir durante todo el día, el tema ese. Pero bueno, esa, insisto, es mi opinión. Sí, la exposición está perfecta, la has resumido perfectamente, con todos los detalles explicados bien, y lo único que cuanto antes se acabe con el PON y se haga lo siguiente para dar una seguridad jurídica a la ciudad y que esto pueda avanzar y la gente pueda venir a invertir a Toledo. Eso deseamos todos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias a Sánchez Garrido Abogados y sobre todo en tu persona, el que nos hayas querido acompañar y nos hayas ilustrado en la forma que has hecho. Joaquín, muchísimas gracias.